Quédate escuchando este podcast donde hablamos desde el fondo del corazón con una de las heridas más grandes que puede tener el ser humano, que es la pérdida. Estefanía Salim nos cuenta su duelo como mamá en una experiencia de pérdida inexplicable. Claro que Yes, un podcast donde platicamos con amigos y especialistas de los temas que más te interesan y de los que tal vez no sabías que te interesaban. Soy Mora Jorge y este podcast es para ti. Claro que Yes. Y pues bueno, en un capítulo más de Claro que Yes, antes que nada agradecer porque nos estén escuchando una vez más. Este es un tema que hace mucho tiempo lo quería tocar con ustedes específicamente. Siempre lo pensé como en la red social, pero es un tema tan profundo que yo necesitaba un podcast y un micrófono enfrente de mí, un escenario ideal para llegar a tocar corazones que hemos pasado por esta situación que es la pérdida de un ser querido. Y este tema es el duelo. Cómo llevar el duelo, qué hacer en estos casos donde perdemos a personas que creemos que van a estar siempre con nosotros y que nos esperanzamos a que van a estar en nuestras vidas en ciertos momentos. Y son tantas cosas las que pasan por tu mente al momento de tener una pérdida, ya sea por un corte de noviazgo, en un divorcio, pero específicamente la muerte, que es lo único que no tiene solución en esta vida. Y en este tema quise invitar a una amiga que le agradezco al alma que esté aquí, porque yo sé que es un tema pues muy difícil de tocar y muy íntimo, si lo vemos de esta manera, que le agradezco al alma como esta confianza de... Le invité a mi sala, literal, a que se sienta lo más cómoda del mundo a platicar, porque siento que tiene mucho que aportar. Al parecer siempre nos quedamos con pero me pasó a mí, y en realidad tenemos muchas personas en este mundo que pasamos por una situación similar con diferentes seres queridos, familiares, ya sean abuelos, padres, hermanos, hijos. Y bienvenida, Estefanía Salim. Te amo. Tefa, como le digo de toda mi vida, de cariño, así le decimos todas mis amigas, es parte de mi grupo de amigas, que somos 27 en total. Y ustedes dirán, no hay manera que 27 amigas se lleven tanto y que son un grupo muy grande. Sí hay subgrupos, como yo creo que es la vida natural, pues de las que son mamás, las que están casadas, las que estamos solteras, las todo. Pero Tefa y yo hemos tenido siempre como un vínculo muy especial de toda la vida, aunque no hemos sido como de este subgrupo de siempre, yo le tengo un cariño tan especial y hay gente con la que generas esta química y esta conexión energética, como lo divina, como lo quieran ver, y yo no solo la amo, sino hoy en día la admiro con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y la respeto como no tienen una idea. Y el que ella esté aquí hoy, bueno, yo ni siquiera tenía las palabras para invitarla a estar acá. Fue gracia divina, eso estoy 100% segura que Dios la puso en este momento y que si tú estás escuchando este podcast es por algo, ya sea donde quiera que estés, y si llegó a ti, a lo mejor no es para ti específicamente en este momento, pero es para que lo compartas con alguien que quieres que esté pasando por alguna situación similar. Y Tefa, bienvenida. Mil gracias, Mora, de verdad que qué bonitas palabras. La verdad es que obviamente estoy súper nerviosa porque es un tema que pues al final no se sufre diario, porque una vez que el duelo se logra cerrar, dejas de sufrir. Pero siempre va a estar esa cicatriz en tu corazón que no vas a poder pues quitar con nada, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo este espacio. La verdad es que sí, mis palabras llegan a alguien, tocan algún corazón, hacen feliz a alguien, reconfortan a alguien, yo ya gané. Este es un gran sueño para ti, entonces te agradezco mil que me hayas invitado. Obviamente yo feliz de participar Además que soy de las primeras invitadas, entonces me siento súper privilegiada. Literalmente. Y eres de las primeras invitadas porque lo primero que tenía yo ganas de hacer en este podcast es que verdaderamente dejara huella y no sea sí, o sea, bueno, hemos hablado de demasiados temas. Yo creo que hay muchos temas que tienen relevancia en este mundo. Pero el duelo específicamente, yo lo viví hace 2 años, 2 años y 1 año con mis 2 abuelas. Y puedo sentir
muy ligeramente lo que pasaste, pero para que todos los que se estén escuchando entiendan un poco el por qué estás acá, quisieras que nos cuentes qué fue lo que sucedió, cómo lo pasaste y un poco de tu experiencia. Ok, mira, yo me caso con Esteban, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. 2019 decidimos tener pues a nuestro primer bebé, estábamos emocionados, vamos a crecer la familia. La verdad es que gracias a Dios se dio rapidísimo, o sea, pegó rapidísimo, un embarazo normal, Mora, o sea, como viviendo la ilusión, el sueño, vamos al baby shopping, el cuarto divino, nos enteramos que era niña y yo la verdad me emocioné muchísimo porque siempre en el fondo, obviamente lo que viniera, como siempre decimos, no que venga sano y lo que sea, pero siempre tenía la inquietud de, please, que me regale una niña Dios. Entonces me regala mi niña, yo feliz, un embarazo normal, pasa el tiempo, llegamos a la semana 36. En la semana 36 es un día que obviamente nunca voy a olvidar, 9 de abril del 2020. Ese día ya era de noche, 9 de la noche, y le digo, Esteban, no siento los movimientos de la bebé. Y él me dice, tranquila, pues lo típico que te dicen, ¿no? Cómete tu chocolate, mueve tu panza, ponte del lado derecho, porque del lado derecho como que se siente más el bebé. Hago todo y no la siento. Pero hasta eso, pues la verdad, cuando eres mamá primeriza, como que nunca sientes que te va a pasar nada. Siento que hasta que vives algo realmente así, es cuando te cae el chip que en un minuto puede cambiar todo. Y yo, no estoy tranquila. Y me dice, pues es que los siguientes vamos a hablarle al doctor. En lo que le hablo al doctor, la verdad es que el doctor en ese momento no me había contestado y dije, yo no me voy a dormir sin ver los movimientos de mi bebé. ¿Por qué no mejor vamos a urgencias? Y en lo que me contesta el doctor, pues ya vemos qué hacer. Y me dice, Esteban, perfecto, agarramos las llaves, vamos a urgencias y ahí pues empieza mi duelo. O sea, realmente las palabras que nunca quisieras escuchar como mamá y papá me llegan a mí. Y ahí empieza el duelo, porque además tú sabes que hay etapas en el duelo y la primera etapa es la negación. Entonces, yo negada, o sea, de que dices, es una pesadilla, no está pasando, no te lo crees. O sea, te entra un estado de shock de decir, no hay manera. Y bueno, yo igual he vivido duelos con abuelos, que ahorita pues tú contarás tu historia, pero con abuelos se espera eso. Totalmente. O sea, en la vida sabes que al final tus abuelos van a morir, tus papás van a morir antes que tú, o al menos eso es lo que esperamos, claro. Eso es lo que se espera. Pero cuando te llega un impacto así de, ¿cómo? O sea, la hija que iba a tener en mis brazos en 3 semanas, 2 semanas, ya no. O sea, es esa negación absoluta y ahí empieza mi duelo. O sea, en el minuto 1 que me dicen eso, hay un antes y un después de Estefanía Salim. ¿Y qué te dicen? No hay latido. Okay. Esas son las 3 palabras, no hay latido. No hay latido. Y yo me imagino que Esteban estaba contigo. Sí, claro, estábamos los dos juntos y digo, algo me impresionó como, obviamente yo en shock, él en shock, pero yo de verdad enfocada en Esteban. O sea, yo era, se va a morir Esteban. Y él, luego eso me lo cuenta, él me decía, obviamente yo pensaba, se va a morir Estefanía. O sea, como en ese momento, como cada uno pensó en el otro. En vez de, digo, obviamente yo estaba dolida, pero como que yo decía, no hay manera. O sea, no hay manera, ¿qué va a pasar con mi Esteban? Ya sabes. Claro, por supuesto. Te voy a contar ese 9 de abril, que fue, ¿el 9 de abril fue en la noche o fue en la mañana? ¿Fue en la madrugada? Ajá, en la madrugada. Porque fue 9 de abril, que el día que yo desperté en mi casa. Y yo tengo una experiencia específicamente ese día, que en mi casa se cocina un soufflé de mole que es espectacular. Y que Esteban, esposo de Tefa, le encanta. Y tenían una comida familiar y me habían pedido un soufflé de mole, ¿no? Y yo desperté y justo le escribí a Esteban. O sea, ¿cómo es la vida? Porque lo viví mucho más de cerca, más rápido, porque yo había tenido contacto con ustedes como previo. Porque luego pasaba... Quiero aclarar que estábamos en plena pandemia. Fue un 9 de abril del 2020, nos habían encerrado el 17 de marzo del 2020. Entonces, a un mes de estar encerrados, estábamos totalmente vulnerables como seres humanos. Y pasar por una crisis de esta magnitud, no quiero saber qué fue para ustedes. De verdad, no, ni siquiera me lo imagino. O sea, en las palabras que yo pueda poner acá son potencializadas a la 1000 potencia, porque cuando yo le escribo a Esteban... oye, y les llevo el pay de mole para que ustedes no salgan, yo puedo salir. Yo nunca le tuve tanto miedo al COVID porque pues para mí era un tema de
de energía y de cómo lo íbamos a afrontar. Yo se los llevo, pero entonces de lejos, porque pues Tefa, para que no se acerque a mí, porque pues está embarazada. Y me contesta, Mora, te tengo que decir que pues Tefa perdió a la bebé. Y yo no pude hacer nada más que correr al cuarto de mis papás y me senté a llorar. Me acuerdo que lloraba y lloraba y mis papás me decían como, pero mi amor, o sea, acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos y que Tefa está joven y que va a volver a poder tener bebés y que, o sea, fueron tantas cosas que mis papás como papás lo veían y obviamente ellos también estaban dolidos porque pues mis papás específicamente son como papás del grupo, o sea, se mueren por cada una de ustedes. Y decían, es increíble cómo entramos a los 30 o a la etapa de ser mamás y vivimos algo así, porque como amigas lo sientes, es como, es muy carnal, o sea, lo que tú sientes, lo siente la de al lado como si fuera tú. No es lo mismo, claramente, porque no lo vivimos igual y no estamos en la misma situación, pero era muy difícil para nosotros también saber que no te podíamos ir a ver porque seguíamos en pandemia. Y yo, o sea, mi pregunta es, ¿cómo llevaste después de esta situación tu duelo? Porque hablabas de las etapas y nosotros no somos psicólogas, claramente, pero estoy segura que cada una ha trabajado en su situación. ¿Cómo llevaste esta etapa de la negación a la aceptación? No, la aceptación es la última Es etapa. la última. Pues mira, obviamente en ese momento ni siquiera estás pensando en las etapas, ni te las sabes. Así, verdad. no, por supuesto que no, claro que no. Eso es, aparte es teoría básica que yo lo descubrí después y decía yo, me vale. Y la puedes vivir de mil maneras. Totalmente. Y un día, o sea, siento que el duelo es una montaña rusa. Estás o muy arriba o estás muy abajo. Y cuando estás arriba, toca agradecer. Y cuando estás abajo, toca confiar. O sea, sí es una montaña rusa muy cañona. Sí me acuerdo que los primeros días, obviamente, de muchísimo dolor, llanto, pues abrazo, apoyo familiar, de amigas, Esteban y yo. O sea, más que nada específicamente, sentía que el único que me entendía era Esteban, porque al final sí, mucha gente ha pasado por lo mismo que yo. De hecho, un mes antes de una conocida nuestra, pasó por lo mismo y me contactó y yo de verdad, pero al final yo decía, al final Esteban y yo compartimos a esa hija, o sea, ese embarazo, ese matrimonio, esa familia que nadie va a entenderlo, ¿me explico? O sea, cada quien lo vive diferente y yo sé el dolor que se siente de cualquier persona que le haya pasado, pero nadie va a entender lo que Esteban y yo vivimos, ¿es correcto? Entonces, pues mira, nadie quiere vivir un duelo porque un duelo significa que perdiste a alguien o algo muy querido, pero una vez que estás en el duelo, te das cuenta que uno, depende de ti, o sea, tú tienes la actitud de decir, va, me pasó algo horrible. O sea, de hecho, espero que sea lo más horrible que me haya pasado en la vida y no algo más, porque sé que todo siempre se puede algo peor. Pero agarras, así como dicen al toro por los cuernos, tienes que agarrar el duelo por los cuernos, porque de verdad que un duelo no procesado te puede llevar a infinidad de cosas. O sea, yo sí me quedé como muy en claro los primeros días. Yo de verdad le decía a Esteban, a mi hermana, a mis papás, a mis amigas, les decía, yo no quiero estar en modo víctima. O sea, sí. Obviamente todo el mundo me va a pobretear y chispas, pues porque sí. O sea, la verdad estoy viviendo un momento muy doloroso, pero no me quiero estancar aquí. O sea, yo ya me caí al pozo más profundo del mundo. O sea, yo decía, literal me botaron a lo más bajo. Pero ¿sabes qué? O sea, de verdad, no me quiero quedar acá. O sea, ya está. O sea, o escalo con Esteban, o me quedo aquí y me quedo años siendo la víctima y la pobre y empiezo a deprimirme y empiezo a, pues, ahí me quedo. O sea, de verdad es muy fácil quedarte en un duelo. Totalmente. O ponerte una máscara, nada pasó, y vivir un duelo interno y que nadie se entere y tú estás viviendo una vida que realmente no es una vida al 100. Entonces, como que eso sí me quedó muy en claro desde los primeros días. Decía, Esteban, vamos a salir adelante porque vamos a salir adelante y vamos a agarrarnos la mano y vamos a poder. Y como que él también estaba en la misma conexión y el mismo chip que yo. Obviamente, al final, hombre y mujer, sí siento que cada uno vive su duelo diferente. Pero eso nos ayudó, o sea, de verdad, eso nos unió y nos ayudó mucho, porque a veces habían días en los que yo no podía más y él, ese día, tenía como la fortaleza del mundo. Y increíblemente al día siguiente, yo tenía la fortaleza del mundo y él estaba para abajo. O sea, como que siempre estábamos en ese chip de eso es que hoy yo ayudo, porque él de verdad no puede. Y al día siguiente, como que automáticamente era
como una viceversa, ya sabes. Y eso pues obviamente me ayudó un montón. O sea, yo dije, tengo que llegar a mi etapa final, que es la aceptación. Y bueno, tú lo sabes porque lo has vivido. Cuando llegas a ese duelo final, a ese cerrar la puerta, te juro que el dolor y el amor se transforma. O sea, Mora, no lo sufro. O sea, de verdad no es como que me paro todos los días y digo, no, me voy a poner a llorar. Que duela con la vida entera. O sea, toda mi vida me va a doler esto. O sea, sería tonto decirte que no me va a doler haber perdido a mi primera hija. Me va a doler toda la vida. Pero no es ese sufrimiento que estoy así como, no, porque a mí dándome latigazos. O sea, ya logré transformar ese dolor. ¿Me explico? Está increíble. Está increíble porque hablabas de duelo procesado, duelo no procesado, puedes durar allá toda la vida. Es muy fácil quedarte en el duelo y yo admiro mucho a esa gente que ha salido adelante como tú y con Esteban juntos. También eso es algo increíble, que como matrimonio se hayan unido en vez de separarse, que el duelo lo hayan vivido, cada quien en su nivel y cada quien en su etapa, pero que haya sido abrazados. Porque no solo fue de ustedes dos, también fueron de sus familias. 100%. Que estoy segura que es... Sí, oye, yo lo pensaba, yo decía, mi mamá está viviendo el duelo de su nieta, pero también de su hija. Entonces, qué cañón que mi mamá sea la que me tenga que dar fortaleza cuando ella igual está viviendo un infierno. Y luego veía a mi hermana y decía, mi hermana era la madrina y obviamente está dolida por su hermanita y tiene que, o sea, yo decía, no puede ser. O sea, de hecho, a mi familia la admiro un montón y decir, ¿cómo me dieron soporte cuando ustedes igual estaban mal? Me explico. Y sé que al final no es lo mismo una hija que una nieta y una sobrina, ¿no? Pero verdaderamente ellos estaban destrozados y cómo sacaban toda la casta por mí, eso de verdad me tiene súper impresionada. Fue fundamental para ti tenerlo cerca, ¿verdad? Fundamental. Y en cuanto a fe, porque yo de lo que más vi de ti fue tener a Dios en tu vida. O sea, se los puedo contar con tanta certeza, porque de lo que más te admiro, y es lo que más me gustaría que compartas, como cuando tienes fe, tienes a Dios en tu vida, las cosas son totalmente diferentes y tú lo transmitías. Ay, gracias. Sí, mira, algo que agradezco es que nunca le tuve rencor porque sé que no juzgo. O sea, sé que hay mucha gente que de repente cuando les pasa situaciones difíciles, no solo en duelo, en, no lo sé, otras cosas de que enfermedades graves o accidentes que te cambian la vida, yo sé que tienden a decir, es que sabes que Dios, o sea, te la volaste conmigo, ¿no? O sea, como a frustrarse, a tener ira por Dios. Yo dije, o sea, sí, la verdad, desde el principio le hice muchas preguntas. O sea, sí le decía, ¿por qué a mí? O sea, creo que esa es la pregunta fundamental, ¿por qué a mí? Pero luego dije, ya está. O sea, el por qué de verdad no me va a llegar. ¿Por qué no mejor me cuelgo de toda la fe que toda la vida a mí me han enseñado, que yo he adquirido? O sea, como que yo dije, nada bueno me va a llevar enojarme con Dios, porque así haya sido Dios. O mira, yo no sé, la gente que cree en lo que quiera creer, en el ovni, claro. Mira, en la naturaleza, en la madre tierra, al final pasó. Y eso yo no lo voy a cambiar. Yo no voy a cambiar lo que pasó. Y molestándome con el que lo hizo o el que no lo hizo, tampoco o sea, nada va a cambiar. Entonces preferí agarrarme de la fe, porque eso sí me daba muchísima paz y muchísima, o sea, no te puedo explicar. Yo le decía a la Virgen, tú, bueno, yo soy católica, para la gente que no sepa, yo soy católica. Yo le decía a la Virgen, es que tú viviste algo el triple de peor que mí, o sea, que yo, por favor, dame la fuerza que tú tuviste. Y te lo juro que a mí eso me funcionó, eso me daba paz. Y hasta con la misma fe logras salir adelante y recuperarte. Y, o sea, es ese confiar en ellos y decir, ya está, ayúdenme ustedes igual a escalar del pozo, porque también sola no puedes, o sea, necesitas pues cierto apoyo. Totalmente. Y regresaste a tu vida cotidiana, digo, estábamos en pandemia, pero ¿cuánto tiempo tardaste en regresar a esta vida normal, entre comillas? Claro. Digo, la verdad es que sí me tocó pandemia, muy pandemia. O sea, quiero recordar que restaurantes estaban cerrados, trabajos estaban cerrados, la gente trabajaba en su casa. Había miedos, o sea, de que los grupos de amigos no se veían, no habían eventos. O sea, digamos que lo usé un poco a mi favor, porque obviamente yo tenía una vida de pausa totalmente, pero todo el mundo estaba viviendo una vida de pausa. Entonces, digo, no me gusta decir que lo usé a mi favor la pandemia, porque sé que mucha gente sufrió en pandemia, o sea, por la pandemia específicamente, pero sí creo que me ayudó muchísimo ese tiempo de
Esteban no tenía que ir a la oficina. O sea, ya con eso es un 24/7 juntos. A los días me dice mi hermana, vámonos a la playa todos. Y de unos días que nos íbamos a quedar, nos quedamos 3 meses, hasta casi verano. Y bueno, vivir un duelo en la playa, pues creo que cambia un poco el panorama, ¿no? La energía del mar es algo increíble. Entonces, como que sí me ayudó muchísimo que todo el mundo estuviera en pausa. O sea, yo no sentía el nervio de que es que ahí viene una boda, es que voy a ir al restaurante y todo el mundo va a tomar y yo no tengo ganas de tomar. O sea, como que sí me ayudó a que todo el mundo estaba en otro chip, digo, malamente con miedos y temores Claro, sí, y ansiedades. hablando, obvio, claro. Pero bueno, yo lo usé a mi favor, la verdad. Y sí me acuerdo que cuando pasaron los meses y como que poco a poco empezó a reabrir todo, nunca se me va a olvidar, Mora, que de verdad yo tenía un cierto temor a que me vean como la víctima. No sé por qué me daba como mucha ansiedad, que yo decía, es que no quiero que me vean como la víctima, no quiero que me pobreteen. O sea, y es común, ¿eh? O sea, Es común, pasan las mucha cosas. gente habla así. Y sin querer, hasta yo que era la que no quería vivir así, de repente me cuentan, es que este fulanita tiene, no sé, una enfermedad espantosa o se murió el papá y tiendo a pobretear, ¿no? De que, ay, Sí. pobre, o sea, Sí. y lo digo, pues sí, obviamente es una situación muy difícil, pero ella está saliendo adelante, está luchando, o sea, como, ¿por qué pobretear? No sé, era un tema que a mí me podía y nunca se me va a olvidar que la primera vez que fui a Costco, después de meses ya cuando abrió, te juro que pisaba Costco y decía, ahorita que vea a alguien que me conoce y que sepa mi historia, no quiero que me vea con ojos de ya sabes, de como... Sí, de pena. Ajá, de pena, de que chispas, pobre, ajá, de pobre, o sea, de compasión. Sí, compasión, esa es la palabra. Yo decía, no quiero. Y luego que te das cuenta que la verdad es que si tú no te ves así, la gente no te va a ver así. Entonces, esa ida a Costco, la verdad no me acuerdo si vi a alguien o no conocido, pero me acuerdo que fue así como que mi primer cheque, ya sabes, así que ya, primer paso. Y de ahí te vas juntando con gente y así ves que, pues ya está, o sea, estás viviendo otra vez tu vida normal, ¿me explico? Entonces sí, ese primer pasito de volver a ver a gente como que sí me podía un poco, pero luego dije, tengo que retomar mi vida, o sea, sí, obviamente hubo un cambio, sí hubo un dolor, sí hubo una cosa muy... Un antes y un después. Un antes y un después. Pero dije, tengo que volver a retomar mi vida. O sea, no voy a vivir mi vida con nervios, con angustia, con que si me ve esta fulana, si no me... O sea, ya está. Tengo Y que la darle gente en el proceso es empática. O a veces pueden hacer comentarios que te calen o que te hagan sentir incómoda. ¿Cómo Mira. es esta parte? Porque también es importante que nos escuchen a través de la gente que vamos a toparnos de toda la vida, que esté pasando por una enfermedad o por una pérdida. ¿Qué te pueden hacer sentir cuando te hacen preguntas incómodas, que hay muchas personas que son? Mira, primero me preguntaste si la gente es empática. Verdaderamente la gente sí es muy empática. La que te quiere está ahí para ti. Y sí quiero decir que de verdad, digo, retomando, o sea, viendo un poquito antes, no hay mensaje que sobre. O sea, porque de repente te preguntas, chispas, le mandaré mensaje. ¿Qué va a ser mi mensaje de bien? O ¿qué le puedo decir que le va a servir? Mora, todo sirve. O sea, te lo juro, todo sirve. Más en un duelo tan fuerte. No hay palabras que sobren. O sea, ese detallito de mandar, oye, me encantó verte sonreír, o que me hables y me cuentes lo que sea. O sea, que tu mamá se tropezó en el súper y fue el ridículo. Yo sabiendo que eso me va a distraer. O sea, te juro que eso nunca sobra. Y te debo decir algo, me llegaban cantidad de mensajes y todos los recibí con muchísimo amor. Y así sea que habían 1000 repetidos, porque obviamente el más repetido fue, no tengo palabras, te quiero mucho, no tengo palabras, te mando un abrazo. Hasta esos me hacían sentir feliz. O sea, te lo digo en serio. Obviamente habían unas poesías que yo decía, Dios mío, la quiero volver a leer 100 veces, ¿no? Que me encantaban. Pero nunca sobra ese mensajito. O sea, para la que lo esté pensando de que, ay, le mandaré, ya sabes, ¿qué le voy a decir? Háganlo. O sea, como que sí siento que en el tema de mensajitos nunca van a ser imprudentes. Ok. Ahora, retomando de repente que te dicen y que no te dicen, yo sé que de verdad toda la gente que habla contigo lo dice desde el fondo de su corazón, pues en buena onda, ¿no? Pero hay veces que no está bien. O sea, ¿qué no está bien? O sea, sí me acuerdo que me topaba con gente que me decía desde el principio, los primeros días, estás joven, te vas a volver a embarazar. Y yo decía, yo sé que me lo dices como que para apoyarme, pero a mí no me importa ahorita un embarazo. O sea, yo quiero a mi bebé. O sea, yo quiero a la bebé. Totalmente. Que hice 9 meses, que sentí todo mi embarazo.
no me digas, yo no estoy pensando en un embarazo, ya sabes. Totalmente. O bueno, ese no es mi caso, porque en mi caso obviamente ya tenía muchísimas semanas, pero la verdad es que me topo con muchas amigas que pierden bebés de 5 o 6 semanas y les dicen, ya está, era un embrión. O sea, con buena actitud lo dicen, ¿eh? O sea, no pasa nada, era un embrión, estaba chiquito, ni le viste el corazón. Y de verdad veo cómo hay dolor de decir, no digan eso, porque de verdad, tú desde que ves el positivo, Mora, ya te cambió la vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú Totalmente. ya... Digo, no estoy de acuerdo porque yo no estaba por ahí, pero sí me puedo imaginar porque pues... Ya te cambió la vida. Y obviamente el crearte toda esa ilusión en el embarazo, porque obviamente el embarazo es una ilusión, así sea de 3 semanas o 36 semanas, hay un vínculo. O sea, es una personita que se está formando dentro de ti, del amor de tu vida y tuyo. O sea, sonará muy cursi, pero no, está no me increíble, digas por que supuesto. estás pensando, o sea, no me digas que hay otro embarazo, estás joven, o sea, es como... No, claro, please. por supuesto. Entonces, bueno, eso, y si de repente me tocó estar con gente que acaba de vivirlo y pues echan el comentario de, sé que no con mala intención, pero de que, pues yo voy a buscar bebé ahorita o que el baby shower, o sea, como que dices, puedes evitártelo. O sea, ya entendí. Como en el proceso de embarazo, como estás pasando por lo mismo, hay mucha gente a tu alrededor que está embarazada. Pues algo así. Que hablan mucho de sus bebés. Claro, pero yo además en un duelo, o sea, es como... Yo quiero decir esta parte de ti, que específicamente había mucha gente alrededor pasando por esta felicidad y que puedo entender que en ese momento, en un duelo, no sientes no sientes felicidad por absolutamente nadie. Y siempre estás pensando, o sea, yo porque lo veo contigo, me sorprendió tu nivel de empatía con amigas y gente que queremos, que en las que decías, por favor, cuéntenme de sus hijos, por favor, mándenme fotos, por favor, díganme cómo están, yo les puedo ayudar. Y yo decía, ¿cómo tienes este corazón tan grande para poder recibir fotos de otros bebés, como para poder apoyar a mamás que están pariendo? Cuando normalmente los seres humanos somos egoístas y somos cero empáticos, no es normalmente, pero es que sí hay este proceso de duelo que por supuesto no compartes. Y te lo digo, yo desde mi punto de duelo con mis abuelas, esa parte casi atracción. Creo que nunca he visto más fotos de gente con sus abuelos que en el momento que se fueron las mías. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué las de ellos sí siguen y las mías no? Y de verdad, recalco que no es ni la cuarta parte. O sea, yo solo porque lo viví durante mucho tiempo pensando, el día que se mueran mis abuelos me voy a morir con ellas, porque pues fueron las personas que estuvieron muy presentes en mi vida. Y que a lo mejor muchas veces, pero tu abuelo obviamente se iba a morir. Sí, obvio, por supuesto. Pero nunca estás preparado para nada. Como seres humanos, nunca, casi nunca, estamos preparados para una pérdida, la que sea. 100%. La que sea. Y específicamente tú como mamá, me sorprendiste porque ya eras una mamá en este mundo sin un bebé en tus brazos. Y todavía así, eras la mejor amiga, la mejor tía, la mejor persona, la mejor mujer que siempre estuviste al tiro por tus amigas y por la gente que estaba en ese momento pasando por un nacimiento. Y sí puedo entender que haya gente que te haya lastimado dejando un poco atrás tu dolor. Bueno, eso es otra cosa. Uno, gracias, la verdad es que obviamente sí sientes, es como tú dices, humano de repente sentir como, ¿por qué ella sí se pudo embarazar? O ¿por qué ella, bueno, en mi caso sí me pudo embarazar, ¿no? Pero ¿por qué ella sí pudo tener a su bebé? ¿Por qué ella sí pudo, lo que sea, ¿no? O sea, ¿por qué ella sí y yo no? Eso sí me lo preguntaba mucho, o sea, no te voy a mentir. Pero te digo algo, de verdad, no me daba las ganas de sentir, o sea, yo decía, ok, voy a sentir envidia. ¿Qué me va a dejar bueno? O sea, al final estoy 100% segura que cada persona tiene su sufrimiento, su dolor. Totalmente. Entonces yo decía, bueno, Totalmente. sí, a lo mejor ella tiene algo que yo quisiera ahorita y no puedo tener. Pero ¿por qué no? También le doy la vuelta y digo, yo tengo un matrimonio que ella no puede tener. O sea, sin querer me hacía estas ideas de decir, bueno, o sea, envidio esto, pero ella no tiene esto. O sea, como que eso me hacía como que un poco más
darme cuenta de que al final nadie es perfecto en esta vida. Entonces yo decía, mi salud, claro que le agradezco, mis papás están sanos, están vivos, ¿cuántas amigas ya perdieron a papás? Claro, claro que lo pensaba. Entonces, y bueno, todo, ¿no? El amor por la vida, o sea, yo decía, no me voy a quedar aquí, o sea, de verdad, me pasó algo catastrófico, pero ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar sentada llorando todos los días de aquí a que me muera. Me muero, o sea, literalmente me muero. Literalmente. Entonces, la verdad, pues sí agradezco como todo lo bueno y bonito de mi vida, porque pues de ahí me agarré y eso me fortaleció muchísimo. ¿Y tienes alguna enseñanza a través de todo este dolor? Miles, o sea, Mora, miles. Y te voy a decir algo. Uno, que de verdad no sabes lo fuerte que eres hasta que lo vives. Volvemos a un mes antes de lo que me pasó. También le había pasado a una persona. Y cuando yo escuché eso, yo decía, es que yo no podría. O sea, yo me muero. Y es muy básico, ¿no? O sea, nos pasa con un hijo enfermo, un accidente, pues todas las cosas fuertes que nos pasarían en la vida. Y tú dices, es que yo sí me muero. Y cuando irónicamente me pasó un mes después y lo vivo, digo, no me morí. O sea, no me morí. Entonces, pues, eso. Sí, no, claro. Y de hecho me lo estás diciendo. Y justo estoy pensando, como siempre contesto, no, es que yo me muero. Pero estoy segura que como seres humanos siempre tenemos esta fortaleza interna, que es encontrarla en los peores momentos de nuestra vida. Lo que pasa es que hay que tener demasiada fuerza mental, demasiada fuerza espiritual. Y Eso es otra cosa que obviamente aprendí, ¿verdad? Uno, de verdad, demasiado humildad, porque obviamente nunca piensas que algo te va a pasar a ti. O sea, cuando te cuentan de la vecina, la prima, la tía, o hasta los más cercanos, nunca piensas que a ti te va a pasar. Y cuando te pasa, es ese trancazo de decir, wow, o sea, yo no soy perfecta ni estoy en mi burbuja de cristal, a mí también no me puede pasar, a mí también me tocó. Y es esa humildad que te baja al suelo y dices, wow, ya sabes, o sea, no sé cómo describirlo, no sé si de hecho estoy usando la palabra correcta, humildad, pero me sentí muy humilde cuando me pasó eso. Obviamente empática con todas las personas que han sufrido duelos o otras cosas. Reconecté con mi espiritualidad muy cañón, o sea, empecé a meditar, agradecida, o sea, ese agradecimiento que de verdad sí es parte de Dios, estar agradecida con Dios y la Virgen, de verdad me sentía muy agradecida. O sea, y tú podrás decir, ¿cómo? O sea, agradecida en un duelo tan fuerte. Pues sí, o sea, de verdad sí agradeces las cosas porque uno, si no agradeciera, entonces sería como que pasó eso y toda mi vida descubrí que es horrible. Y no, en realidad no toda mi vida es horrible. Entonces empecé a agradecer lo bueno, como ya había dicho hace ratito, ¿no? Entonces sí, todo eso, y también volteé a ver y dije, mi matrimonio se fortaleció, porque te juro, Mora, nunca había estado tan fuerte. O sea, increíble. Llevamos 14 años juntos, 6 de casados. Increíble. Pero verdaderamente fue en ese punto que le dije a Esteban, es que hoy sí, va a sonar súper cursi, pero tú y yo contra el mundo. O sea, nada nos va a detener si ya perdimos un hijo juntos. Literal, literal. Y obviamente mi familia, la calidad de amigas que tengo, o sea, no manches, te das cuenta de muchísimas cosas. Cuando vives una cosa así, te das cuenta de muchísimas cosas y de todo el apoyo que tienes. Y pues, ¿cómo no voy a estar bendecida después de todo lo que viví? Es ¿no? increíble que lo tengas con esos ojos, como de en medio del dolor voltear a ver lo que te da luz a tu alrededor. Neta, no, es que estoy tipo erizada de lo que estoy viviendo contigo, porque es algo que voy pensando a lo largo de los días, pero no siempre tienes esta plática tan profunda. Y sí te admiro demasiado. Pero lo que más te admiro es que después de este duelo tan grande, viene una gran bendición a tu vida, pero pues yo no sé, porque siento que hay muchos miedos de por medio. Muchos. El cómo animarte a un segundo embarazo. Mira, obviamente la ilusión pues vuelve. En el principio no estás pensando en un segundo embarazo, tú estás pensando en tu bebé fallecido, ¿no? Sí siento que la clave es vivir un buen duelo, la verdad, tener un buen proceso. O sea, el proceso como de... ¿Estamos hablando de terapia, por ejemplo? De lo que sea que leer te funcione. Un libro, o sea, estar más cerca de Dios. Yo de hecho fui con una psicóloga. Okay. La verdad, no quise ir con una tanatóloga, sentí que yo necesitaba más una psicóloga. Fui con la psicóloga Mayra Granja, si alguna vez escuchas esto, de verdad te amo. Y ella me ayudó muchísimo. Obviamente
como te dije al principio, también depende de ti, o sea, de cómo tú tengas la actitud de salir del duelo. Yo sé que los duelos dependen de cada persona, pueden durar meses o años y eso no es motivo de como, ay no, a ella le duró 2 años, está fatal. No, para nada. Cada quien tiene sus tiempos y puede retroceder y volver. O sea, eso no hay bronca mientras vivas bien tu duelo. Sí me acuerdo. O sea, yo hoy no te podré decir cuánto duró mi duelo. O sea, te lo juro, no tengo un tiempo, a lo mejor y 1 año, porque fue el primer año de las primeras cosas. El primer Día de Madres, mi primer cumpleaños, la primera Navidad. O sea, fueron esos primeros. Que eso es lo más difícil. Más difícil, emocionalmente te quiebras, o sea, sientes que ya estás bien y de repente llega la primera Navidad y tú, ¿cómo? O sea, yo tenía que estar aquí con mi nené, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el quiebre. Pero sí, digamos que además yo tenía que sanar tanto cuerpo como espíritu y todo, y mente, ¿no? Y corazón. Entonces, cuando sentí que ya estábamos como que en el mismo chip todo, o sea, el corazón, la mente, el cuerpo ya me habían dado como de alta, pues obviamente vuelve la ilusión y con miedo muchísimo. O sea, Mora, nunca había tenido tanto miedo en mi vida porque además no es así como, bueno, ya libraste la semana que perdiste al bebé. O sea, la perdí a las 36 semanas. Era, échate todo el embarazo y a ver si no vuelve a pasar. Porque obviamente sí, cuando te pasa algo así, estás en un modo que obviamente tienes que luchar contra eso, en un modo de que me vuelve a pasar, me va a volver a pasar, me va a volver a pasar. Y sí, obviamente, cuando Esteban y yo decidimos ya empezar a buscar el bebé arcoíris, porque por si no lo sabías, ¡ay, no lo sabía! Se llama bebé arcoíris. ¡Qué emoción! Sí, está divino. O sea, significa, creo que después de la tormenta, que siempre llega la calma. ¡Ay, no, qué cosa! Y yo dije, vamos a jugarla por mi bebé arcoíris, porque yo no me voy a quedar sin bebé. O sea, yo al final quiero seguir creciendo mi familia. Y pues ya, empezó la búsqueda y pues volver a ver ese positivo, no te puedo explicar la emoción, no. Obviamente con muchísimo miedo, pero sí siento que me agarré de las personas correctas. De hecho, 2 de nuestras amigas se embarazaron justo conmigo y vivir ese proceso con ellas, ¿sabes qué? Es esa frase de como los adictos que es un día a la vez. Sí. Me la tatué, o sea, yo decía un día a la vez. Hoy estoy embarazada, hoy estoy bien, mañana si pasa algo, lo sufriré mañana. O sea, ¿por qué lo voy a sufrir antes de lo que algo que no ha pasado? Entonces, claro. Un día a la vez. Yo me despertaba y decía, un día a la vez. Nunca, o sea, eso sí lo confieso, nunca había rezado tantos rosarios en mi vida como en ese embarazo. Obvio. Pero verdaderamente era lo que me llenaba, era lo que me daba paz. Y si de repente sentía así como que demasiado miedo, porque obviamente empieza la etapa de los movimientos, yo decía, no, o sea, no quiero vivir otra vez la etapa de los movimientos. Pero te digo algo, todo, de verdad, todo se dio perfecto. O sea, de hecho, esta niña fue la que más se movió en toda su vida. O sea, yo decía, ¿qué cosa? O sea, eres una lombriz, ya sabes. No me Entonces... muero. Porque aparte yo quiero decirles algo. O sea, sí estamos hoy en día, en este momento, Tefa y yo, que son a las que están escuchando, pero tenemos una personita más presente, que es Esteban bebé, que todavía está en la panza de Tefa. Hoy en día está en su 3er embarazo, porque no solo llegó Eugenia a nuestras vidas, sino que Esteban viene en camino. Entonces, estamos hablando de un 2º embarazo, pero ya hay un 3º porque así es la vida. Es correcto. Y de hecho me encanta que digas eso porque igual siento que pasa que se vuelve tabú. O sea, yo sé que cada quien lo maneja diferente. En mi caso, odiaba que fuera tabú. O sea, no me gusta que me digan, ¿es tu 2º embarazo? Pues no, no es mi 2º, es mi 3º. O sea, no voy a negar algo que sucedió porque además siento que cuando se niega, estoy negando a mi hija. Yo al final tengo una conexión con Elena que pues nadie va a entender, ¿no? Totalmente. Entonces, como que sí me encanta y eso igual, algún tip de que me digan es que cómo lo manejamos en familia, háblenlo, o sea, no lo hagan tabú para su, no sé, su hija o su hijo por lo quien lo esté pasando o su amiga, no lo hagan tabú, porque al final sabemos que están ahí, prefiero reconocerla, o sea, a mí nada más me encanta que en mi familia se haga presente, en la familia de Esteban se hizo presente, o sea, nivel mi suegra en la primera Navidad, ya sabes que está de moda hacer las esferitas con los nombres. ¿Estuvo Elena presente? Cuando puso el nombre de Elena dije, wow, o sea, ¿te pasa de que reconociste a mi hija? Pues sí, es parte de la familia. Entonces, sí, obviamente eso me encanta. Entramos en... Eso me encanta. Mis sobrinos, siendo tan chiquitos, cómo reconocían a su prima. O sea, hoy Elías, que es mi ahijado, que tiene 8 años, en su momento tenía 6, literal, cuando le conté que estaba embarazada por 3ª vez, me dices que madrina,
sea, dichosa, tú tienes una en el cielo, Ay, no. una en la tierra y una en la panza. No me muero. Y yo, pues sí, o sea, ¿Qué es y me eso? encanta. Y de repente me pasaba que veía con mi sobrina las estrellas y me decía, dichosa Elenita, está más cerca de las estrellas. O sea, ese reconocimiento de mi familia, te juro que lo tengo aquí en el corazón. Qué cosa más hermosa. O sea, ahí es donde obviamente la familia se vuelve el pilar más importante que tenemos como seres humanos, porque si no afrontamos estas situaciones de vida con ellos, pues ¿con quién? Así es. Y dime, o sea, bueno, es que justo la pregunta que te iba a hacer ahorita, como que quién es tu motor, pero creo que evidentemente ahí entra. Familia, pero sí te voy a decir algo. Tengo, o sea, sí la familia, pero hay dos motores que sentí que, uno, el amor por la vida. O sea, suena muy soñador, pero en verdad, el amor por la vida. O sea, yo dije, o sea, no me voy a quedar aquí, o sea, voy a vivir una vida triste, infeliz, de víctima, de lo que sea. Pues no, o sea, ¿cómo le voy a hacer para salir de ese pozo que todo el día he estado hablando del pozo, no? Y dos, de verdad que mi motor sí fue la misma Elena. Yo te juro que pensaba en ella y le decía, a ver, te fuiste por lo que sea, por ti, por Dios, por la selva, por el marciano, por lo que sea, te fuiste. Pero yo decía, qué desagradable que Elena me vea desde arriba, que yo, repito, soy católica y creo firmemente que mi hija está en el cielo. Yo decía, qué desagradable que Elena me vea como una mamá triste, llorando, sufriendo por su pérdida, cuando si ella decidió irse, o Dios, o lo que fuera, pues así pasó. Entonces yo, te juro, me agarré de eso y le decía, Elena, voy a dejar de sufrir por ti, voy a dejar de sufrir. Y se me quedó ese chip, ¿no? Entonces, como que yo dije, va, o sea, ya soy una mamá sin bebé, ahorita, espero que pues pronto logre tener, pero va, o sea, soy una mamá y ya voy a ser feliz con lo que tuve, porque al final tuve una conexión con esa nené que nadie me va a quitar. Entonces, pues esos dos fueron mis grandes motores. Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida, de verdad. ¿Y qué le dirías a una mamá que está viviendo por algo similar? Primero que le abrazo fuertísimo, que obviamente ahorita es fácil decirlo, pero en el momento sé que es lo peor del mundo. O sea, no te voy a negar, el primer día, bueno, el día después más bien, porque el primer día estaba muy en shock. Sí dije, yo aquí me quedo. O sea, yo le decía a Esteban, yo no voy a salir de esta, yo aquí me quedo. O sea, sí veía muy nublado mi vida. Yo decía, ya está. O sea, se acabó mi vida. Y de hecho, retomando hasta el tema del matrimonio, claro que los pensaba. Yo sabía que había una desventaja gigante porque normalmente, bueno, es común que las parejas o se separan o quedan más unidas, ¿no? Yo pensaba en todo eso y yo decía, ya, o sea, se acabó mi vida. Entonces, retomando, ¿a qué les diría? Uno, que de verdad son más fuertes de lo que piensan. O sea, sé que en ese momento, si lo están viviendo de días, sé que en ese momento es el peor día de sus vidas, pero de verdad pueden salir adelante. Todo depende de la actitud. O sea, no te voy a decir que finjas y que te pongas una máscara y que te estés muerta de risa si no lo estás, pero va a llegar el día que sí te vas a reír, que sí vas a bailar. O sea, me acuerdo del primer día que me reí. Y de verdad te lo digo, o sea, sales porque sales. Sales tú porque de verdad eres muy fuerte. Pero de verdad te admiro mucho. No, de verdad. No, yo sé que sales. Yo sé que cuando... Porque, a ver, como seres humanos, repito, pues no es una situación en la que yo lo haya vivido como tú, pero como seres humanos siempre hemos pasado por situaciones horribles en las que siempre lo primero que queremos es no voy a salir de esta. 100%. Pero siempre hay una luz al final del camino y eso solo depende de nosotros escalar para llegar allá. Solo de nosotros depende. Yo conozco una persona muy cercana a mí que hoy en día de verdad la admiro como a ti, que nombra mucho a su hijo, siempre está presente en estas pláticas, pues digo, para mí es hasta parte de mi familia específicamente. Y la veo reír y la veo hablar de él y nos cuenta todas las anécdotas que vivió con ella. Y yo me pregunto, ¿cómo puede? ¿No? Creo que nunca he tocado esta plática con ella. Estoy segura que en algún día se dará. Pero estoy segura que tiene estas mismas ganas de vivir que tienes tú y que siempre como mujeres tenemos esa fuerza que nos da la vida para ser mamás eternamente. Eternamente. Como mujeres tenemos una fuerza increíble. Y
¿Y por qué te invito a ti? Porque yo sé que tú ibas a describir esto desde tu punto, pero yo sé que está Esteban Papá hablando también a través de ti. Y también sé que está Elena con nosotras, porque sin ella esto no sería posible. Y Elena hoy en día es una gran misión en tu vida, es un ángel para todos los que te rodeamos, específicamente para ti, va a estar pegada a ti toda la vida. Pero si a través de tu situación, de lo que vivimos con Elena, puede como darle claridad a una mamá que esté pasando hoy en día por algo similar o que en algún punto, porque todavía faltan muchos años por vivir para ser mamás, y con eso Elena ha cumplido una gran misión. Estoy segura que así es. No te puedo explicar de verdad cuánto te agradezco que estés acá. No te puedo... o sea, por más... O sea, ahorita que para terminar te voy a abrazar como te he abrazado toda la vida, pero te abrazo con el alma porque el estar acá es una valentía infinita. Y ya para terminar, me gustaría que nos contaras, si tú tenías una oración, un mantra, una frase que te diera como esta fuerza para seguir adelante. Pues sí, de hecho recibí muchísimas frases motivacionales a lo largo, pero hay dos que me encantaron. Una es los trancazos de la vida son nuestros grandes maestros, que pues me quedó el saco. Y dos, esta que te voy a leer que me encanta, que es: todo sana, tu cuerpo sana, tu corazón sana, la mente sana, las heridas sanan, tu alma se repara a sí misma, tu felicidad encuentra su camino de vuelta a ti. Los tiempos difíciles no duran para siempre. Pues wow, de verdad que sí, está hermoso. De hecho, me encantaría que me lo pases para que lo tengamos abajo en la descripción, porque esto sí puede ser un acompañamiento para toda la vida, para alguien que esté pasando por una pérdida, por un duelo, y que, pues en mi invitación es que no dejen que este duelo nos consuma. De verdad, gracias, Tefa, por estar aquí. Gracias, amiga. Te amo con toda mi fuerza, te admiro, te respeto, te abrazo, te todo. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y las palabras que dijiste me las llevo en el corazón y estoy segura que todos los que nos están escuchando más. Te amo con todas mis fuerzas.